Hola, muy buenos días a todos, sean bienvenidos una vez más. Estamos aquí, nos encontramos en el metro de Madrid y estamos ya evangelizando. Así que sin más, vamos a seguir con ese bonito encuentro que Dios va a tener con cada uno de estas personas aquí en el metro de Madrid. Sin más, que Dios les bendiga y estén atentos a la siguiente prédica o estudio bíblico. Sin más, que tengan un excelente día y en el Señor Jesucristo. Hola, muy buenos días. Sea bienvenido cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla, ya sea desde sus lindos hogares, lugares de trabajo, estudio. Si se encuentran de paseo o están de viaje en algún tren, como el metro de Madrid, España, si tal vez están viajando por medio de avión, de algún barco, de vía aérea, terrestre, sea bienvenido cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a dar un estudio bíblico maravilloso acerca de los 5 ministerios. Vamos a ver, los 5 ministerios constituyen en iglesia lo que es el pastor, el evangelista, el maestro, el apóstol y el profeta. 5 ministerios. Así que vamos a dar la bienvenida a todas las religiones, ya sea usted, mi querido hermano evangélico, pentecostés, católico, católico carismático, testigo de Jehová, mormón, ortodoxo, jesuita, mesiánico, del séptimo día, metodista, unicista, Scientology, de la iglesia presbiteriana, si usted es de la iglesia gnóstica, cristiana, adventista, hinduista, de la religión tradicional china, musulmán, o también, si ustedes, le vamos a dar la bienvenida a los anglicanos. También vamos a darles la bienvenida a aquellas iglesias satánicas y la bienvenida a la iglesia masónica, de los masones. También sea bienvenido cada uno de ustedes a aquellas personas que son incrédulos, agnósticos, ateos, que no creen en el poder de Dios, de nuestro Padre amado, que está arriba, en el tercer cielo. Bueno, vamos a ver este estudio, así que vamos con sus Biblias, cada uno si se encuentra al otro lado, con la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor. Este estudio es para reflexionar. Muy importante. Vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 8. Bueno, vamos a leer este pasaje bíblico que está en Efesios 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es eso de que llevó cautiva la cautividad? Significa que cuando uno se entrega al Señor y deja su pecaminosidad, Dios da dones, porque ya está esa cautividad o eso que hemos dejado en lo alto. Es donde llevó Dios. Y por lo cual dice, dio dones a los hombres. Dice más abajo en el versículo 9, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si volvemos al versículo 4 de ese capítulo 1, dice, yo pues preso en el Señor. ¿Quién estaba preso en ese entonces? Era Pablo. Dice, ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados con humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Mire, un pasaje muy importante, dice, guardad la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz que desea con todos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, dice, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dese cuenta lo que nos enseña la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando habla a su iglesia, les recomienda que no estén en la ignorancia acerca de los dones espirituales. Hay diversidad de dones que son dados por el Espíritu Santo. También hay diversidad de ministerios que son dados por el Hijo. Y hay diversidad de operaciones dadas por el Padre. Los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia hasta que alcance a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y el propósito para trabajar en el ministerio. Uno es el producir unidad en la iglesia, otro es el de edificar al creyente, otro es el de perfeccionar al hermano o hermana, el de alcanzar el conocimiento de Cristo y el otro el lograr el conocimiento del plan de Dios. Los 5 ministerios son modelo de Dios para estos tiempos y deben ser restablecidos en todas las iglesias. Una iglesia ministerial no está limitada sino solo a cumplir lo establecido por el Señor, rompiendo con las limitaciones estructurales que ahogan y secan a las iglesias. Una iglesia que vive los 5 ministerios está en constante renovación, que es el modelo original de Cristo. Los 5 ministerios deben ser usados en toda su plenitud. Las deficiencias de las iglesias de hoy se deben a que principalmente están funcionando 1 o 2 ministerios. Lo que hace es quitarles al creyente su potencial de crecimiento espiritual y la madurez en la fe. Jesucristo, cuando se fue a la iglesia, 5 ministerios, fue a través del Espíritu Santo, porque ella haría mayores obras que las de Cristo. Vamos a este pasaje bíblico que está en Juan capítulo 14, versículo 12. Vamos a ir a este pasaje bíblico de Juan capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Más abajo dice la Escritura, versículo 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Más adelante dice en el pasaje bíblico, del mismo pasaje de capítulo 14, versículo, dice el 11, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, dice el Señor. Mire lo que dice ahora en el pasaje 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os presentare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así como Jesús evangelizó, pastoreó, profetizó y enseñó al pueblo de Israel, asimismo Dios levanta hombres y mujeres para que realicen esta misma tarea en nuestro tiempo. La misión de los ministerios son derribar, arrancar, destruir y derrotar toda obra de tiniebla en nuestras vidas, para luego edificar, construir sobre Jesucristo, la verdadera piedra angular. Vamos a ver cuáles son estos ministerios. Empezamos con el ministerio apostólico. Viene del griego apóstolos, que significa uno que es enviado a cumplir una comisión. El apostolado tiene estas siguientes características o ministerio pastoral para una misión. El apóstol ve como las águilas los proyectos de expansión misionera para la Iglesia de Cristo. El apóstol es el responsable del diseño y visión de una obra. El apóstol capacita a los santos para la obra del ministerio, el cual fue confiado. El apóstol pastorea ministerios, es el padre de los ministros. El ministerio apostólico es un ministerio de gobierno. Las funciones apostólicas, la Biblia nos muestra en establecer doctrina. El apóstol establece sana doctrina como un fundamento para crecer en el Señor. Cubrir cuanto Cristo resucitó le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, cubriendo a los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Este poder fue delegado a los 5 ministerios. El apóstol adquiere la facultad de tener cobertura, protección y autoridad según la costumbre judía, que al entrar a una casa quedaba protegido con esta cobertura. Enviar. Así Cristo envió a sus apóstoles a evangelizar todas las naciones de la tierra como mensajeros del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ministerio profético viene de la palabra griega prophets, que significa uno que proclama un mensaje divino, un público. En el Nuevo Testamento encontramos algunos ejemplos. Vamos a irnos a este ejemplo de Juan el Bautista. Vámonos a Mateo capítulo 11, versículo del 9 al 10. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, capítulo del 9 en adelante. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor
que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico, a otro ejemplo, y vamos a ver a Ana. Vamos a irnos a Lucas capítulo 2, versículo 36. ¿Qué es el ministerio pastoral? El pastor viene del griego y significa ginosko. Se traduce el que está tomando conocimiento, reconoce y entiende. Esto implica que el pastor de una comunidad de creyentes o congregación da la vida por sus ovejas. Con la vara corrige y con el cayado pastorea. Como el Salmo 23, vamos a ver. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pastor por excelencia es Jesús. Este ministerio del pastor se desarrolla de esta manera. El pastor es responsable por el redil y su rebaño. Es el que cuida las necesidades de sus hermanos. Busca las ovejas perdidas. El pastor debe tener una relación con sus hermanos de fe cercana y estrecha. El pastor debe pastorear a su iglesia de manera voluntaria y no por avaricia u obligación, ya que cada alma costó a precio de sangre y sangre de cruz. El ministerio pastoral, como el apostólico, también es de gobierno. Funciones del ministerio pastoral. Conoce a sus ovejas. El pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Mantiene el rebaño unido. El pastor mantiene el rebaño unido y los cuida y protege que cualquier cosa que los aparte de su redil. Defiende del maligno a las ovejas. Los pastores defienden a las ovejas cuidando que no se extravíen y cuando están perdidas
las buscan hasta encontrarlas. Velan y dan cuenta de las almas de las ovejas. De manera voluntaria les rendirán cuentas a Dios por su trabajo espiritual. Vamos a ver qué dice y pongamos atención al ministerio magistral o del maestro. El término maestro viene del griego que significa didaskolo, que significa enseñar. Los maestros se ocupan de la enseñanza. Es la exposición inteligente de la verdad que inspira el Espíritu Santo. Cristo es el maestro por excelencia. El ministerio magistral traza la palabra de Dios. El maestro analiza las escrituras y su sana doctrina. El maestro provee conocimiento al intelecto y al espíritu. El maestro mira discípulos que van a ser los nuevos líderes y pastores que gobernarán iglesias. El maestro es el que pastorea a los ministros en las escrituras. El maestro trae el entendimiento al pueblo de Dios. El maestro es el que fundamentó todo el quehacer ministerial con las escrituras. Funciones del ministerio del maestro. Hace discípulos. Es un mandamiento del Señor, traza la doctrina apostólica. Esto significa que la palabra debe ser enseñada de manera estricta siguiendo la línea de las escrituras. Enseña a discernir las escrituras. La tarea del maestro es ardua, ya que debe examinar, escudriñar, distinguir y separar la doctrina que edifica de aquella que conduce al error. Enseña a oír la sana doctrina desde las escrituras. Una de las funciones del maestro es abrir los oídos con la finalidad de que el oyente adquiera la capacidad de recibir la buena semilla del Evangelio de Jesucristo. Para terminar, quiero compartirles que Dios dejó 5 ministerios. Ese es el plan de salvación dentro de las iglesias o la comunidad de los creyentes. Cuando no se trabajan juntos estos dones, se secan las iglesias, ministerios, congregaciones, casas de oraciones, sinagogas, ministerios. Estos ministerios fueron dados para la iglesia después de la resurrección de Jesucristo. Cada ministerio ayuda a moderar a los hermanos para las diversas tareas dentro de la iglesia. Esto significa que producen más ministros para la obra de Dios, con una sola finalidad: llegar a la plenitud de Cristo. Los 5 ministerios son diferentes, que trabajan para la iglesia, pero tienen un mismo objetivo, y es la salvación de las almas. Es el principal motivo por el cual dejó Jesucristo, la salvación de las almas. A cada uno de ustedes que ya conocen de la palabra del Señor, dio dones. Investigue cuál es el don que el Espíritu Santo le ha dado y póngalo en práctica en aquella
iglesia o ministerio donde el Señor lo puso. Quiero comentarles que el Espíritu Santo solamente está en la fidelidad de la santidad de Dios. Muchos dicen, no, es que Dios o el Espíritu Santo solamente está en el corazón. Pero no es así. El Espíritu Santo busca corazones humillados. Y yo puede ser que tenga una vestimenta santa, porque Dios quiere que nos vistamos sin exhibir nuestras partes, porque tenemos que dar ejemplo. Pero también Dios busca aquellos corazones que se humillan ante la presencia del Señor. Por eso quiero compartirles que el que da los dones es el Espíritu Santo, a quien Él quiere darlos para esa obra que va a hacer con cada una de esas personas. Por una parte vamos a leer este pasaje bíblico. Vamos a irnos con la palabra de Dios a 1 de Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo o un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy del ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor
al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y para terminar, dejo este pasaje bíblico. Vamos a leer con la palabra de Dios a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué significa? Que significa que Él elige a quien lo quiere dar y como Él quiere darle. No todos podemos tener el mismo don, porque no es natural, es sobrenatural. Entonces yo no puedo estar envidiando si alguna hermana tiene un don que le ha dado el Señor y quizás yo no lo tenga. Al contrario, debemos edificarnos los unos a otros. Recuerden el mayor mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también es amar al prójimo. Entonces no tenemos que renegar de los dones espirituales. Al contrario, debemos estar agradecidas porque en su inmenso amor nos ha dado dones espirituales que el mundo no lo conoce, o que la gente que todavía está en su pecado, en su iniquidad, todavía no lo conoce. Entonces debemos ayudarnos los unos a los otros. Y yo le invito a orar a usted que se encuentra al otro lado de la pantalla, para que pueda Dios ayudarlo en ese don que tiene, y al contrario, que usted pueda ejercerlo de la mejor manera. Quiero decirles que el Espíritu Santo reparte los dones o las manifestaciones como Él quiere. El Espíritu Santo da a cada creyente la manifestación para provecho. Quiero que entiendan esto y les pondré un ejemplo práctico para ello. Quiero que usen un poco de su imaginación, pues no es fácil explicar en no espiritual, pero lo vamos a intentar para hacerlo lo más sencillo posible para todos. Así que vamos con este maravilloso ejemplo. Se puede imaginar por un momento que va por la calle y de repente se encuentra con un amigo, con cualquier amigo X, y habla con él y le cuenta que tiene una enfermedad que le han diagnosticado recientemente. Entonces, ustedes, como instrumentos controlados por el Espíritu Santo, deben estar atentos si aman a Dios. Como les digo, amarán a su prójimo. Ahora les terminaré con ese pasaje bíblico. Y si lo aman, sentirán compasión por esa persona que sufre. También conocen la palabra que dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y actuando de acuerdo a la palabra, lo que deberían de hacer es decirle: yo puedo orar por ti y Jesús te sanará.
y usted extienda la mano a la persona y pone su mano sobre él, y en ese instante, al moverse en fe, y si la persona tiene fe, que es lo más importante, en la palabra de Dios y el amor a esa persona, el Espíritu Santo hará que la manifestación de su poder en sanidad fluya desde dentro de usted hacia esa persona enferma y ella sanará. También hay un pasaje bíblico donde dice que si se arrepiente de sus pecados, también Dios los sanará. Y la fe. Vamos a ver ese pasaje bíblico acerca de lo que dice para la sanación. En este caso, el ejemplo, el don de sanidad. Vamos a ir a la palabra de Dios que está en Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y le voy a contar primeramente un ejemplo más y luego un lindo testimonio. El ejemplo es este, que tengo una persona que tenía cáncer de mama y me pidió ir a orar por ella. Entonces estuvimos orándole ahí por su cáncer, pero en el espíritu yo le decía, mira, tal vez tienes falta de perdón a alguien, has practicado brujería o hechicería. Yo solamente era preguntándole lo que el Señor me daba, lo que es palabra de conocimiento. Y bueno, ella me dijo, no, yo quiero estar sola con el Señor. Y me dijo, bueno, órame y todo. Bueno, yo lloré y todo. Y dejé ahí. Luego se fue donde un cura a que también lloraran, le pusieran aceite y tampoco nada. Entonces yo le dije a ella, mira, la enfermedad no se te va a ir mientras tú no quites el pecado de tu vida. Porque hay enfermedades naturales, pero también hay enfermedades espirituales. Y si tú no logras perdonar, y si tú no logras aceptar a Cristo en tu vida y cambiar el rumbo de tu vida, Jesús no te va a sanar. No somos milagreros, por supuestamente que no. Pero en la voluntad de Jesús quiero decirles que para Él todas las cosas son posibles. Como lo dice en mi pasaje que me encanta, que lo tengo aquí, que dice Lucas 18:28, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo sigo orando por ella, pero yo un día vine a mi casa y muchas personas saben que yo tenía un dolor en la lumbar hace muchos años. Y yo decía, Señor, ¿por qué tengo ese dolor tantos años? Me dolía al sentarme, me dolía al pararme, ya llevaba muchos años así. Y yo digo, Señor Jesús, digo, dime si yo tengo algún pecado oculto, y este es el testimonio maravilloso. Y me acordé que cuando yo estaba en la prostitución haciendo masajes eróticos, yo me arrodillaba para hacerle los masajes, me inclinaba. Entonces, en el espíritu, el Señor me hizo entender que era una enfermedad de pecado. Entonces, yo como tengo un aceite aquí en mi casa, que le doy la gloria al Señor, que este aceite he orado yo y también me lo oró el pastor que iba antes a un ministerio que se llama Pastor Euclides, que fue el que me dio orando. Gracias por ese aceite. Aquí está este aceite que ya me queda muy poco, que también le fui a orar a esta persona con cáncer. Me cogí un poco y empecé a ponerme aquí en la lumbar y a pedirle perdón por ese pecado oculto.
que ya Dios me dio en el discernimiento. Y empecé a orar con mis propias palabras. Al poco tiempo sonó así, trac, trac, trac. El dolor se me fue. Le doy la gloria al Señor. Es verdad, Jesús viene a sanar a los enfermos. Primeramente, y punto número 1, la fe. Segundo, el pedir perdón del pecado o pecado oculto. Y quiero darle la gloria a Dios con este testimonio maravilloso, el cual ya había contado a algunas amigas, pero Dios no me permitía contar hasta este momento. Entonces, quiero decirle a usted que si se encuentra enfermo o enferma, busque de Dios. Jesús es el que puede sanar todas sus dolencias. ¿Dónde dice esa palabra? Vamos a buscar las Escrituras. Vamos a irnos a este pasaje bíblico importante que está en Jeremías, capítulo 33, versículo 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y lo restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Céfela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos del que yo los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén, en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se la... En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así dicho Jehová, no faltará a David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón de delante de mí, ofrezcan holocausto y enciendan ofrenda, y que haga sacrificio todos los días.
Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo? 2 familias que Jehová escogiere ha desechado y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con él día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo desde el 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Enseñémosle a amar a nuestros hijos, a Dios. Es algo maravilloso cuando nosotros les enseñamos ese amor por Él. Y voy a contarles algo maravilloso antes de terminar este pasaje bíblico. Cuando yo me convertí a evangélica, pensaba que los dioses que hablaba en Deuteronomio eran los católicos, y mi madre es católica. Entonces yo empecé a romper las imágenes de la Virgen, porque decía, no mamá, eso es idolatría. Y rompí muchas imágenes de la Virgen. Pero recuerdo en 2 ocasiones que fue tantas las peleas que discutíamos, porque a veces somos ignorantes en la palabra, sin ofender. Y de los dioses que habla la Escritura, no son de los católicos, sino de los que hacen las prácticas de hechicería, brujería, satánicos. Esas imágenes que aborrece el Señor, o la idolatría del corazón, cuando somos egoístas, envidiosos, cuando somos avariciosos, esa es la idolatría que habla el Señor. Entonces, mi hijo ayer estábamos paseándonos, y recuerdo que hace como 4 años, cuando yo recién conocí de Cristo, yo tuve un sueño maravilloso. Y recuerdo que en ese sueño me entregaron una Biblia, me habló Jesús
y me dio una Biblia como esta, pero en color azul. Y recuerdo que en ese tiempo yo conocí un muchacho, un modelo muy famoso, que le estuve evangelizando como 6 meses. Tuve mucha paciencia porque era un modelo donde tenía una posición económica muy buena y sobre todo también no carecía de mucho amor también de padre, como en mi caso, que carecía mucho de ese amor del padre físico, ¿no? Y yo recuerdo que una vez llorando, él me dijo: mira, ya estoy cansada de tu evangelización. Recuerdo que me dijo: tú nunca vas a ser feliz, nunca te vas a casar porque tú no tienes amor de padre y eres una pobre, nunca vas a salir adelante. Y yo me acuerdo que le dije: mira, muchacho, te he evangelizado 6 meses porque a pesar de ser un modelo muy guapo, porque era un Mister España, que no voy a decir su nombre por respeto, le dije: quizás yo no tenga dinero como tú o una posición muy buena, pero tengo un Dios maravilloso y Dios es dueño del dinero y algún día me permitirá viajar y me dará ese amado esposo. Entonces él me dijo: yo ya no quiero saber nada. Le dije: mira, tú eres muy inseguro porque te he tenido mucha paciencia. Era un hombre guapo, tenía el poder adquisitivo para viajar donde quiera, pero era muy inseguro. Y creo que le faltaba lo que muchos no tienen, que es el amor de Dios. Porque tendrán muchas riquezas y podrán ser muy guapos, pero no tienen lo que tenemos los hijos de Dios, que es la palabra de Dios. Me acuerdo que en ese tiempo yo caí de rodillas y yo lloraba, pero en la noche vinieron 2 ángeles maravillosos. Los ángeles son más o menos de 2 metros en alto y los vi reflejados. Ellos se visten de blanco y como un foco así encendieron mi habitación. Fueron 2 y se fueron. Pero cuando yo amanecí, una voz muy dulce me dijo: Diana, no llores, no llores. Y me lanzó, me dio una visión que hasta ahora no sé qué es. Me lanzó un balón de fútbol aquella vez. Gloria sea al Señor. Era la primera visión que había visto en mi vida. Entonces, ayer paseando con mi hijo, yo le digo: hijo, digo, qué raro, digo, ¿quién sería esa voz que me habló? Sería Jesucristo. Porque cuando yo empecé a ir a evangelizar en los metros, ya fue bastante tiempo que iba evangelizando, como 7, 8 meses, desde que dejé mi pecado, ¿no? También dejé de molestarle a mi madre porque entendí que esa idolatría no es la de Jesús, sino la idolatría que les he comentado. Entonces resulta que una voz me habló a sí mismo, fue la misma voz, muy dulce. Estaba yéndome hacia el metro de Villa de Vallecas y en el oído dice: vuélvete, o sea, como que vuelva a dar la palabra del Señor, ¿no? Entonces yo digo: bueno, me voy a volver a ver qué es lo que pasa. Digo: Señor, pero en Alto del Arenal me cogieron los guardias. Y yo otra vez me fui al ascensor y dije: pero Jesús, ¿por qué me mandas si me van a coger los policías? Pero entendí que Dios quería darles la palabra a alguien en ese transcurso. Entonces, cuando yo cogí el ascensor, yo subí y una voz así mismo dulce me habló. Me dijo: ya vete a descansar, ya vete a descansar. 2 veces me dijo. Yo veía ¿dónde está la voz? Dijo. Pero fue la misma voz con que me habló hace 3 años. Yo no lo podía creer. Entonces ayer paseando con mi hijo, digo: Dios mío, quiero ver, quiero escuchar esa voz. Señor, por favor, escúchame, quiero volverte a escuchar. Y mi hijo dice: madre, yo sí sé de quién es esa voz. Y yo le dije: sí, ¿de quién es? Cuéntame. Me dijo: mamá, es de la Virgen María, porque tú, cuando entraste a los caminos del Señor, le rompías mucho las imágenes a la abuela.
Entonces yo dije, puede ser que sí y puede ser que no. Realmente no sé. Pero sí me enseñó Dios a amar al prójimo. Yo ahora ya no estoy en la Iglesia Católica. Y por supuestamente creo que amar a nuestros hermanos es un don maravilloso. No podemos juzgar porque Dios es el que juzga y el que condena. Pero sí vamos a una iglesia cristiana evangélica, porque yo me despegué simplemente de las imágenes, de cuadros, de crucifijos, porque amo la palabra del Señor. Y aquí estoy a veces leyéndoles la Biblia evangélica y la Biblia católica. Pero a mí se me hizo extraño una cosa, que un día fui a orarle a una señora que ella ama la palabra de Dios, ella lee mucho la Biblia católica y ama a la Virgen, ella le ora a la Virgen, no como yo no tengo nada, yo tengo solo la palabra de Dios. Y lo que se me hizo extraño es que su hijo, a ella le falta un poco de respeto, está en malos caminos, pero lo que más me sorprendió es que no le haya roto a la Virgen, sino que le despedazó la Biblia católica. Y yo dije, a ver, ¿cómo puede ser que no le haya botado a la Virgen, pero sí le botó a la palabra de Dios y le rompió? No puede ser. Entonces yo entendí que cuando uno lee la palabra de Dios, ya cuando uno deja su maldad, es que el Espíritu Santo, el cual da dones, como el don de fe, como el don de profecía, como el don de sanidad, el don de milagros, de discernimiento de espíritus. Entonces el enemigo de Dios no quiere eso en las personas. Quiere mantenerlas cautivas a que desconozcan los dones espirituales. ¿Y qué es lo que hace él? Que se peleen unas iglesias con otras. Él se goza. Porque dicen, bueno, al fin y al cabo, nadie busca de Dios. Pero ¿saben qué? Quiero decirles, amigos míos, que la palabra de Dios es una sola. Sea en donde se encuentre. Así sea ortodoxo, bautista, mormón, testigo de Jehová, usted tiene la palabra de Dios, la Santa Biblia. La palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, esa es la sana doctrina, la palabra. Si usted crea otro libro fuera de la palabra, puede ser un libro de testimonio, claro que sí, pero si usted inventa una Biblia, no es la palabra de Dios. Esta es la sana doctrina. Entonces, en mis estudios bíblicos que hago, discipulados que hago por las madrugadas, Dios tuvo un encuentro con Dios real y Él me enseñó a amar al prójimo. Tengo el gusto de que muchos de ustedes vengan al conocimiento de la palabra para leer esos estudios maravillosos los días miércoles a las 22 horas. Les invito. Y algo maravilloso que ha hecho el Señor es que venga gente católica y evangélica. Algo maravilloso que solamente lo puede hacer el poder de Dios. También yo digo, y si usted encuentra el amor de su vida y es católico con una evangélica, ¿qué hará si odia a los evangélicos? Y si usted es evangélica y se enamora de un católico, ¿qué va a hacer si usted odia a los católicos? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Dios da dones espirituales, sí, a aquellas personas que buscan de su palabra. Quiero compartirles este pasaje bíblico, y hay hermanos en la Iglesia Católica que son carismáticos, que tienen dones espirituales, ya que leen la palabra del Señor y están en constante ayuno, oración y buscando del Espíritu Santo, así como mis hermanos evangélicos, pentecosteses y todas las demás ministerios y religiones. Y vamos a este pasaje bíblico que Dios me hizo ver en un momento que es el muy importante para que Dios pueda darle un don espiritual.
dice la palabra de Dios y nos vamos a ir con las dos Biblias. Nos vamos a ir con la Reina Valera de 1960 y luego nos vamos a ir con la Biblia Sagrada Católica. A la final le pedí perdón a mi madre por haberle roto sus tantas pósters, pero también algo maravilloso que hizo Dios es que ya solo tiene una imagen en la nevera, ya no tiene nada, ni crucifijos, ni plantas, porque tenía, ¿cómo se llama esto que aborrece Dios? Que son los, eso sí es idolatría. Tenía cosas esotéricas, amuletos, y todo eso ya no lo tiene. Ya no tiene nada. Entonces es algo maravilloso que ha hecho el Señor. Le doy la gloria al Señor. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Creo que la palabra es el fundamento más importante para encontrarnos con el Espíritu Santo. Vámonos a Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 39. Bueno, algo maravilloso que ha hecho en mi hijo, ya para empezar este pasaje, es que él ama a Dios. Quiero decirles que para despedirme ya completamente de este estudio maravilloso y de esta bendición, yo vine a los caminos del Señor por mi hijo. Durante muchos años yo tuve el problema de rechazo. Es un espíritu que Jesús lo reprenda, es el espíritu de rechazo. Entonces, siempre que encontraba una pareja, por X razón, me dejaba. Y así durante muchos años. Entonces, ese rechazo, yo también, ese espíritu, lo permitió en mi hijo. Y yo rechazaba a mi hijo. Era una mala madre. Yo le pegaba, yo lo maltrataba, yo lo bañaba en agua fría. Era una mujer muy mala. Un día mi hijo a los 3 años me jaló del vestido y me dijo: mamá, Jesús está al lado mío. Me dice que va a venir muy pronto a visitarte y que nunca te alejarás de él, que va a estar contigo todo el resto de tu vida. Yo aquel día caí de rodillas y le pedí perdón. Le doy la gloria al Señor porque yo estoy en este camino por mi hijo. Es una bendición. Y me acuerdo cuando la palabra de Dios dice: venid a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Le doy la gloria al Señor. Asimismo, cuando lloré por este modelo, mi hijo me dijo un día: mamá, dice Jesús que no nos vayamos a un rodaje que era de terror. Me acuerdo que le llamaron de una agencia para que vaya a hacer un rodaje mi hijo. Jesús está aquí, mamá, está una luz, me dice que no vayamos, que te esperes, que Él te va a dar algo mejor. Yo era incrédula en ese tiempo, cuando recién estuve en los caminos del Señor. Le doy la gloria al Señor por quitar de mí la incredulidad. Y resulta que a la semana me llamaron para viajar a Budapest a hacer un rodaje. Y mi hijo me dice: mamá, ¿te acuerdas del modelo que tú le evangelizaste? ¿Qué te dijo? Que tú nunca ibas a viajar, pero Dios te está llevando de viaje. ¿Saben? Cuando yo llegué al hotel, porque llegué a York, a un hotel de 4 estrellas, estuve en uno de los mejores hoteles del país, en una habitación mía, yo entré, me puse de rodillas y al momento de abrir un cajón encontré la palabra de Dios en húngaro y yo le di la gloria al Señor. Cuando yo bajo corriendo a la recepción, porque ya nos tocaba que ducharnos para irnos a hacer el rodaje, le pregunté al recepcionista: disculpa, ¿se han olvidado esta Biblia en el hotel? Y dice: qué extraño, dice, porque no hay en ninguna más, solamente hay en la suya.
Yo corrí a mis compañeros y compañeras de rodaje y les dije, muchachos, muchachas, ¿a ustedes han encontrado algo ahí en sus habitaciones del hotel? Y me dijeron, no, no hemos encontrado. Y yo otra vez le di la gloria al Señor. Cuando bajé, el muchacho me dijo que el dueño del hotel era un evangélico cristiano. Así que quiero compartirles este lindo pasaje que fue el que Dios me mostró un día, porque Dios es maravilloso y su amor es inmenso y sus promesas son eternas para aquellos que le buscan de todo su corazón. Así que mi hermano católico, si usted odia a los evangélicos, busque de Dios, porque usted no tiene todavía a Dios en su corazón. Y si usted es evangélico y odia a los católicos, todavía no tiene el amor de Dios, porque Dios es amor. Vamos a irnos a Mateo capítulo 22, versículo de 37 a 39. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 22, versículo de 37 a 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces así, amémonos unos a otros como Dios nos amó. Ahora que usted decida con sus hijos ir a una congregación, ya sea católica o sea evangélica, pide la dirección del Espíritu Santo, hable con sus hijos. Es muy importante congregarse. Leer la palabra de Dios es el mejor regalo que puede tener un hijo. Muchos podemos decir, yo soy católico o yo soy evangélico, pero nunca voy a una iglesia, a una congregación, a leer la palabra del Señor, a estar con los hermanos, compartir este maravilloso regalo que es único para la vida eterna, para la salvación no solamente de nosotros, de nuestros amados hijos, de nuestros nietos y de esas próximas generaciones. Sin más, que Dios les bendiga grandemente. Y bueno, vamos a hacer una oración para cada uno de ustedes, ya sea con la Biblia Reina Valera o si usted es católico con la Biblia Sagrada. Vamos a hacer una linda oración para bendecir esos dones espirituales que nos es dado a cada uno, para bendecir a nuestros amados hijos, a nuestras familias. Si usted tiene esposos o esposa, también para sus amados esposo o esposa. Vamos a hacer esta linda oración juntos desde el otro lado de la pantalla. Gracias por estar presente aquí con cada uno de nosotros, Espíritu Santo. En esta hora te presentamos esta linda oración. Te presentamos, Señor, todas las iglesias, ministerios, congregaciones, sinagogas, casas de oración que se encuentran alrededor del mundo, que se encuentran con este vídeo. También te presento a mis hermanos de todas las religiones, Señor Jesús, y te presentamos a cada uno de nuestros miembros de nuestra amada familia, a cada uno de los que integran, Señor, y a aquellas personas que tal vez al otro lado de la pantalla ya van a investigar o ya saben qué don espiritual tienen de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Dije a este muchacho que era modelo que él tampoco no tenía amor de padre, pero que yo jamás le dije eso. Y que le deseaba lo mejor, pero también me dijo que su padre estaba enfermo. Y me acordé que le dije, y un día busca de Jesús y Él puede sanar a tu padre. Es lo que Dios puso hoy en mi pensamiento, que no me acordaba, y que le doy la gloria a Jesús por darme esa sanidad divina de mi lumbar, de ese dolor que tenía durante muchos años.